Vamos a ver por qué los pacientes que tienen cirrosis van a tener edema. Entonces vamos a poner aquí está el esófago, aquí está el estómago, aquí está primera porción del duodeno, segunda porción del duodeno, tercera porción del duodeno, cuarta porción del duodeno, aquí está el hígado, aquí está el vaso y aquí está el páncreas. Entonces aquí está la vena porta y cuando tenemos un paciente que tiene cirrosis, este es el paciente que tiene daño al hígado. Y principalmente el paciente va a tener disminución de albúmina, porque como tenemos daño al hígado y la albúmina es producida en el hígado, si hay daño al hígado es menos albúmina que se va a producir. Y recordemos que cuando tenemos, aquí está el vaso, puede ser una arteria, una vena, un capilar, lo que sea, tenemos las 4 fuerzas de Starling, que es la presión hidrostática intracapilar, que es la presión que ejerce el líquido, aquí el líquido que está en el capilar hacia afuera. Otra es la presión hidrostática del intersticio, que es la presión que el poquito líquido que está aquí en el intersticio ejerce. La otra es la presión oncótica del intersticio, que es las proteínas que están aquí en el intersticio jalan agua. Y la otra es la presión oncótica intracapilar. Entonces, las proteínas que están aquí en el capilar jalan agua hacia el capilar. Ahora, lo que más contribuye a la presión oncótica intracapilar es la albúmina. Entonces, mientras más albúmina tengamos, más líquido vamos a tener que se pasa del intersticio al capilar. Y eso es normal. Pero si el paciente tiene daño al hígado, va a tener menos albúmina. Y si tiene menos albúmina, es menos presión oncótica intracapilar que va a tener el paciente. Entonces, si tenemos menos albúmina, es menos líquido que se está metiendo al capilar. Y entonces es más líquido que se queda aquí. Entonces, más líquido que se queda en el intersticio. Y líquido en el intersticio se llama edema. Entonces, ¿por qué el paciente va a tener edema? Porque tenemos disminución de la albúmina, porque tenemos daño al hígado, en parte. Y la razón por la cual el paciente va a tener ascitis, que esto es líquido entre las 2 capas de peritoneo, es porque vamos a tener que el paciente tiene aumento de la presión en la vena porta. Entonces, que es la vena porta, va a aumentar la presión, porque va a ser más difícil que la sangre de aquí drene al hígado, porque el hígado está dañado. Entonces empieza a aumentar la presión aquí. Pero aquí la presión que aumenta es la presión hidrostática intracapilar. Entonces empieza a aumentar la presión de aquí y el líquido se empieza a chorrear. ¿Y a dónde se chorrea? Se chorrea entre las 2 capas de peritoneo y eso es lo que se llama ascitis. Entonces, el paciente que tiene cirrosis es un paciente que parte del líquido que conforma el plasma de la sangre, se está pasando al intersticio, en cuyo caso se llama edema. Entonces el paciente está teniendo edema, y lo otro se está pasando al espacio intraperitoneal, en cuyo caso esto se llama ascitis. Entonces, cuando tenemos el líquido que pertenecía aquí a los capilares o a la luz de los capilares y está en otro lado, como es en el intersticio o en la cavidad intraperitoneal, eso se llama espacio third space, se llama líquido de tercer espacio, porque hay un espacio adicional. ¿Y cuál es ese espacio adicional? En este caso el intersticio, en este caso el espacio entre los dos peritoneos. Ahora se hace un espacio porque ahí hay líquido. Antes los 2 peritoneos están así pegados. Y cuando se mete el líquido entre las 2 capas de peritoneo, se hace un espacio. Entonces, se llama volumen o líquido de tercer espacio. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo está el volumen circulatorio? El volumen circulatorio está disminuido porque el líquido se está chorreando. Aquí el líquido se está chorreando hacia el espacio entre un peritoneo y el otro. Y se está pasando, se está quedando en el intersticio porque no tenemos la albúmina que nos ayuda a reabsorber aquel líquido que está aquí se meta al capilar. Entonces, 2 razones por las cuales el líquido en el capilar está disminuido. O sea, 2 razones por las cuales tenemos menos volumen circulatorio. Y ya vimos en videos anteriores que cuando tenemos una disminución del volumen circulatorio, esto hace que se active el eje renina, angiotensina, aldosterona. ¿Y qué es lo que hace finalmente la aldosterona? La aldosterona promueve la reabsorción
de agua y sodio. Entonces, para la reabsorción de sodio, a donde va el sodio va el agua, entonces se reabsorbe el agua porque se reabsorbe el sodio. Pero ¿qué pasa? Es un paciente que entonces se le está poniendo más líquido aquí en el capilar, pero este líquido se está saliendo. Aquí, líquido que se pone aquí es líquido que se va a chorrear, porque empieza a aumentar la presión aquí. Entonces, también, si tenemos más líquido aquí, si reabsorbemos más agua, vamos a hacer que la concentración de albúmina disminuya. Porque aquí tenemos una cantidad fija de albúmina que está disminuida, pero es una cantidad fija. Y si metemos líquido al capilar porque el paciente está reabsorbiendo agua, porque tiene aldosterona, entonces es la misma cantidad de albúmina que tiene el paciente, pero ahora dividido en más volumen sanguíneo porque reabsorbe agua. Y entonces la concentración, el dividir la cantidad de albúmina entre el volumen, va a ser menor. Y entonces, si menos concentración de albúmina tenemos, más fácil es que este líquido se chorree. O sea, más líquido se va a quedar aquí y va a ser más difícil reabsorberlo porque hay menos concentración de albúmina. Entonces, el paciente que viene con cirrosis tiene edema, principalmente edema de los miembros inferiores. Y esto va a ser porque tenemos menos albúmina. Y si tenemos menos albúmina, es menos fácil que podamos reabsorber el líquido que se quedó aquí. ¿Y por qué tenemos menos albúmina? Porque tenemos daño al hígado. Y lo otro es, tenemos un aumento de la presión en la vena porta, porque es más difícil que la sangre pase de aquí a acá. Entonces aumenta la presión hidrostática y esto empieza a hacer que se chorree el líquido al espacio intraperitoneal. ¿Y qué pasa? Entonces tenemos volumen de tercer espacio, que esto es, el paciente tiene líquido en un lugar que no es el torrente sanguíneo. Y entonces, aunque el paciente está en un estado de tener mucho líquido, o sea, tiene ascitis, que es básicamente líquido en la cavidad abdominal, y tiene edema, es un paciente